Bien, buenas noches. Mi nombre es Diana Marcela Santos y en esta oportunidad voy a exponer el tema sobre amplificadores de potencia en comunicaciones satelitales. Bien, a modo de introducción, podemos decir que los amplificadores de alta potencia, HPA por sus siglas en inglés, son los encargados de suministrar la ganancia requerida a las señales que se transmiten hacia el satélite. Además, estos tienen una configuración de redundancia para garantizar que la transmisión no se vea interrumpida debido a algún fallo en el esquema de amplificación principal. En las estaciones terrenas de comunicaciones satelitales se puede disponer de los siguientes tipos de amplificadores: DWT, SSP, Klystron. El primero, es decir es utilizado cuando se requiere operar en un ancho de banda significativo, por ejemplo 500 MHz. El SSPA es utilizado en aplicaciones de baja potencia, ya que permite obtener un mejor nivel de linealidad en comparación con los DWT. Y el amplificador Klystron, utilizado en aplicaciones en las que se requiere mayor potencia de salida y operación en anchos de banda más pequeños. Esta exposición la vamos a desglosar de acuerdo al siguiente contenido. Inicialmente vamos a ver un contexto sobre el enlace satelital, la estación terrena, el enlace ascendente, para luego entrar a hablar de los amplificadores de potencia, características y tipos, y a continuación un ejemplo de aplicación. Finalizamos con algunas conclusiones y entonces vamos a empezar. El enlace satelital esencialmente se compone de tres secciones: un enlace ascendente, que digamos principalmente dado por la estación terrena de transmisión, un repetidor activo que hace referencia al satélite, un enlace descendente referente a la estación terrena de recepción. Un satélite puede definirse como un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio que recibe señales generadas en la Tierra, las amplifica y las vuelve a enviar ya sea al mismo punto donde se originó la señal u otro punto distinto. Una red satelital consiste en un transponder, que es el dispositivo receptor transmisor del satélite, una estación de base en tierra que controla el funcionamiento, una red de usuario, que hace referencia a las estaciones terrestres que proporcionan las facilidades de transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones a través del sistema de satélite. Básicamente, la organización de una estación terrena se muestra aquí en este diagrama. Tenemos el subsistema de antena, el equipo de RF, que está el amplificador de potencia y amplificador de bajo ruido, porque si nos fijamos bien, aquí tenemos todo el sistema de transmisión, así como el sistema de recepción por este lado. El equipo de comunicaciones terrestres, que están los moduladores, demoduladores y convertidores hacia arriba y hacia abajo, y el equipo de interfaz terrestre. Las estaciones terrenas controlan la recepción con el satélite y desde el satélite, regula la interconexión entre las terminales, administra los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de transferencia. En cuanto a las estaciones receptoras, reciben toda la información generada en la estación transmisora y retransmitida por el satélite. Las estaciones transmisoras, que es lo que nos compete principalmente, está compuesta por el transmisor y la antena. La potencia emitida debe ser alta de tal manera que la señal en el satélite sea buena y pueda ser captada por la antena receptora de este mismo. Así, la información que se envía al satélite a través del enlace ascendente debe transmitirse seleccionando adecuadamente la modulación y la portadora a utilizar. El enlace ascendente se desenvuelve en un contexto de transmisión donde se utilizan medios no guiados, principalmente el aire. Por tanto, las señales de operación para la transmisión por satélite están en las microondas, las cuales son sensibles a la atenuación producida por la lluvia y se ubican en el rango de frecuencias de los 100 MHz hasta los 100 GHz. El principal componente dentro del enlace satelital es el transmisor de la estación terrena, el cual en general consiste en un modulador de frecuencia intermedia, un convertidor de microondas de frecuencia intermedia ARF, que es un convertidor hacia arriba, un amplificador de potencia y algún medio para limitar la banda del espectro de salida, que se traduce en un filtro pasabanda. El modulador de frecuencia convierte las señales de banda base de entrada a una frecuencia intermedia modulada de FM. La mayoría
de los sistemas de comunicaciones satelitales modernos utilizan transmisión por PSK o QAM en vez de la modulación de frecuencia convencional FM. El convertidor, que se compone de un mezclador y un filtro, convierte la frecuencia intermedia en una frecuencia de portadora de RF apropiada. El amplificador de alta potencia proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para la señal al transponder del satélite. Bien, ahora vamos a ver los amplificadores de potencia en cuanto a sus características. Las consideraciones básicas que se utilizan para seleccionar un amplificador de potencia para una aplicación en particular son la frecuencia central, el ancho de banda, la potencia de salida, la ganancia, entre otros parámetros adicionales. La función básica de un amplificador de potencia en una estación terrena es amplificar portadoras de RF de bajo nivel provistas a un nivel de potencia que asegure una pérdida adecuada por portadora radiada hacia el satélite. Los amplificadores de potencia tienden a ser dispositivos no lineales. Adicionalmente, la ganancia depende del nivel de la señal de entrada. Para reducir la distorsión de intermodulación causada por la amplificación no lineal del amplificador de potencia, la potencia de entrada debe reducirse o respaldarse por varios decibeles. Esto permite que el amplificador funcione en una región más lineal. El nivel de salida de respaldo de los niveles clasificados se conoce bajo el término de pérdidas de respaldo. Dado que el amplificador de potencia no es un dispositivo lineal, este debe funcionar por debajo del punto de saturación a fin de evitar las distorsiones no lineales. Para lograr lo anterior debe reducirse la potencia de entrada, lo que en un amplificador del tipo TWT representa un derroche en la potencia disponible. Entonces se rige bajo esta ecuación, que es el backoff de salida igual al backoff de entrada menos la ganancia de compresión. Existen dos métodos para reducir al mínimo este derroche de potencia y de esta manera mejorar las características de intermodulación. El primer método es utilizando amplificadores SSP como amplificadores de potencia de salida y el segundo es utilizando amplificadores TWT con linealizador para aplicaciones de alta potencia. Ok, entonces vamos a ver principalmente tres tipos de amplificadores. El primero consiste en un TWTA, que es un amplificador de tubo de onda progresiva, el cual tiene un gran ancho de banda, una ganancia típica de 25 a 50 dB y una eficiencia que está en función del ancho de banda, típicamente en un rango del 20%. Aquí podemos ver un diagrama del amplificador TWT. En general funcionan con una tensión de colector inferior al ánodo y cátodo. Aquí podemos ver el ánodo y el cátodo. La amplificación como tal se produce en la estructura de enfoque e interacción. En la medida que la señal a amplificar viaja en la estructura de hélice, el campo electromagnético modula la velocidad de los electrones en ondas periódicas aproximadamente en fase con el campo. Entonces aquí tenemos una bomba de electrones donde se generan para atravesar aquí la estructura en forma de hélice. La mayoría de los electrones desaceleran y entregan energía al campo produciendo la amplificación. Se caracteriza este proceso por una ganancia proporcional a la longitud de la zona de interacción. La estructura de onda lenta es una hélice de alambre de tungsteno o de molibdeno sujeta a una varilla de cerámica en un material de óxido de aluminio o berilio que la aíslan de la estructura metálica envolvente. La selección de materiales influye en la capacidad de potencia de salida y la eficiencia del amplificador TWT. Entonces se cuenta con un generador de haz electrónico y una estructura de enfoque magnético en forma de hélice que facilita la interacción entre el campo de microondas y el haz electrónico. El siguiente amplificador que vamos a ver es un amplificador SSP, que es un amplificador de estado sólido. Presenta algunas ventajas sobre los TWT en cuanto a mejor rendimiento de distorsión de intermodulación, alta confiabilidad, menor costo de mantenimiento, mayor tiempo de operación, que se traduce como vida útil, menor potencia de consumo. Estos amplificadores son interesantes por la relación entre el costo, tamaño y distorsiones, ya que son realizados mediante transistores de estado sólido basados en transistores de efecto de campo.
El semiconductor de silicio es útil en transistores bipolares hasta los 300 MHz, mientras que el arsenurio de galio se utiliza por encima de esta frecuencia en la configuración FET. Por esto tienen una potencia de salida limitada frente a los amplificadores tradicionales. Aquí se observa un amplificador de potencia SSP de 3 etapas para operar en la banda de 2 GHz. Entonces 1, 2 y 3 etapas. Se dispone también del diagrama de bloques de las etapas como del esquema circuital. Es posible incrementar la capacidad de las potencias de salida poniendo en paralelo varios SSP, teniendo en cuenta que existen compromisos entre potencia de salida, eficiencia y ganancia. A continuación vamos a ver el amplificador Klystron. Con este amplificador se debe ingresar con una alta potencia de entrada, ya que para obtener, por ejemplo, 2 kilovatios de salida equivalentes a 63 dBm, con una ganancia de 40 dB, se requieren 23 dBm de ingreso. Aquí se muestra el diagrama simplificado de los componentes de un Klystron típico de múltiples cavidades. Generalmente se utilizan 5 cavidades para obtener 3 kilovatios de potencia. Se dispone de un cañón electrónico que emite unos electrones que pasa a través del espacio intermedio entre las cavidades de cada uno de los resonadores. La primera cavidad sirve para ingresar la señal de microondas a ser amplificada, mientras que la segunda se usa para extraer la señal amplificada. La señal de entrada excita la primera cavidad creando un campo eléctrico el cual se modula a su vez, el cual se encarga de modular en las de electrones. La velocidad de los electrones es proporcional al campo resultante en la cavidad. En la última cavidad se genera un campo eléctrico como función de la velocidad de los electrones que se transforma en una corriente de microondas de salida. Se muestra en la parte superior un diagrama de bloques del amplificador Klystron, donde se disponen de etapas previas con amplificadores de transistores para obtener los 23 dBm del ejemplo que estamos proponiendo a partir de la señal proveniente del convertidor hacia arriba. En esta tabla se resumen algunas características de los amplificadores disponibles para banda C, que son los 3 que hemos visto. Vemos que el amplificador SSP maneja una potencia desde los 5 vatios hasta 1 kilovatio en un ancho de banda de 575-800 MHz. El amplificador TWT maneja una potencia de 75 vatios hasta los 3 kilovatios en el mismo ancho de banda que el anterior. Y finalmente el amplificador Klystron maneja una potencia más grande considerablemente de 300 vatios a 3 kilovatios, pero maneja un ancho de banda inferior. Hay un dispositivo que también se maneja con los amplificadores de alta potencia, que es un linealizador. Al emplear el amplificador TWT en sistemas FDMA en una operación multiportadora, esto tiene como resultado productos de intermodulación de fase y amplitud. Al respecto, un linealizador puede ser utilizado para mejorar la distorsión de intermodulación y de paso la potencia de salida. Un método es que el amplificador de alta potencia opere con potencia no saturada. Otro método es el uso de distorsionadores previos a la etapa de amplificación. El linealizador es un predistorsionador, un circuito que trabaja a niveles de frecuencia intermedia antes del conversor o en RF luego del conversor y compensa la intermodulación del conjunto de transmisor desde frecuencia intermedia en el transmisor hasta la RF. Aquí podemos ver a continuación un esquemático, un diagrama en bloques del linealizador, en donde la idea consiste en generar una distorsión controlada y ajustable que se sume a la frecuencia intermedia original. Entonces, este funciona antes del amplificador. Este linealizador se ubica antes del amplificador, después del convertidor hacia arriba. Entonces, la señal de frecuencia intermedia de entrada se separa en dos caminos, luego de un control automático de ganancia. Un camino de la señal de frecuencia intermedia es retardado algunos nanosegundos para simular el retardo del otro camino. Este camino nuevamente se separa en dos señales con 180 grados de desfase. Una de ellas se distorsiona en un elemento lineal y luego se suman. Debido al desfase de 180 grados,
Entre los caminos resulta que se cancela la frecuencia intermedia y perdura la distorsión. La suma de ambos caminos, la señal de frecuencia intermedia y la distorsión controlada, se realiza a la salida del predistorsionador. A través de un filtro pasabajos se eliminan las distorsiones fuera de banda y se dispone de un ecualizador de retardo de entre 3 y 4 nanosegundos para compensar el retardo de grupo del filtro. A continuación podemos ver un ejemplo de un subsistema de amplificadores de potencia. Entonces aquí podemos ver todo el sistema de antena y podemos ver que este subsistema cuenta con 4 amplificadores, 3 del tipo SSP de 400 vatios y un amplificador Claxon de 1500 vatios. Ya para concluir, podemos decir que un típico transmisor de la estación terrena consiste de un modulador de frecuencia intermedia, un convertidor de microondas de frecuencia intermedia RF, un amplificador de alta potencia y un filtro pasabanda. En las estaciones de comunicaciones por satélite se recurre al amplificador Claxon o al amplificador TWT debido a las exigencias de potencia de emisión. En cambio, en los enlaces terrestres se recurre exclusivamente a amplificadores de potencia de estado sólido con transistores. El desarrollo en temas de investigación ha producido una nueva dimensión de amplificadores para el enlace ascendente, la cual permite que el enlace sea más confiable, rentable, de menor tamaño y peso y acorde con las exigencias actuales y futuras del mercado. Estas son algunas de las referencias que utilicé para el desarrollo del tema. Y muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda o pregunta.